todos aquellos que están con nosotros en esta hora, a los que han llegado a nuestra sintonía, a los que están con nosotros en esta palabra que Dios quiere hablarnos. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra de poder, de autoridad. Esta palabra, Señor, que viene con respaldo de lo alto, con unción de transformación a todos aquellos a las cuales, Señor, esas almas, Señor, tú has bendecido para que escuchen esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo habló una palabra de advertencia para este tiempo final. Él ha dicho desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que arrebatar lo que el diablo nos ha quitado. Hay que levantarnos para la guerra. Dios quiere darnos una unción de conquista. Por eso está llamando a sus soldados hoy. Está llamando a los valientes. Está anunciando, proclamar guerra. Dios está diciéndonos hoy: declaren la guerra al enemigo. Miren, yo les mando que se esfuercen y sean muy valientes. No teman ni desmayen, porque yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. El Señor quiere que tú te levantes. El Señor quiere que tú proclames guerra, que despiertes, oh valiente de Dios. Acércate. Vengan todos los hombres de guerra, dice el Señor. Si tú eres un soldado de Dios, tienes que ser un valiente, tienes que ser un hombre de guerra, tienes que venir a pelear la buena batalla de la fe, porque el reino de los cielos, desde antes, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Los valientes son los que van a la guerra. Si quieres un tiempo de conquista, Dios también quiere un tiempo de guerra, un tiempo de clamor, de intercesión, un tiempo de encarar al mismo diablo, un tiempo para ir y recuperar todo lo que el diablo te ha quitado. Dios te está llamando a que te levantes, a que pelees la buena batalla de la fe, a que empieces a proclamar oración y ayuno, a que empieces a decretar la guerra a las huestes de maldad en las regiones celestes. Dios quiere darte la victoria, pero tienes que levantarte a pelear, tienes que esforzarte, tienes que forjar espadas de tus asadones. Cambia la sartén, cambia la oración por la guerra espiritual. Dice el Señor: empieza a forjar espada de tus asadones, lanzas de sus hoces. Diga al débil: fuerte soy. No estás vencido. Dios tiene para ti un plan. Levántate, pelea, haz guerra, que no has perdido la guerra. Puede que estés perdiendo la batalla, pero Dios te dice: jamás perderás la guerra. No es tu guerra, es la guerra de Dios. Por eso el Espíritu Santo quiere que empieces
a armarte de la oración, de la guerra espiritual, del clamor, de la intercesión, del ayuno. Es tiempo de levantarte, es tiempo de quitar esa zona de confort, es tiempo de que te renueves, es tiempo de que te transformes, es tiempo de Dios para ir a la guerra. No permitas que el diablo robe lo que Dios te ha dicho que es tuyo. El Señor va a hacer algo grande en el cielo. Acuérdate que Él nos dio el poder de atar y desatar. Tú tienes el poder de hacer las cosas que están aquí abajo en la tierra, para que Dios haga las cosas que están en el cielo para ti, para mí, aquí abajo en la tierra. Dice el Señor Dios Todopoderoso: y todo lo que atéis en la tierra será atado por el Señor en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado por el Señor en el cielo. Las cosas de arriba se mueven desde abajo. Escúchame bien, si tú te pones a hacer algo aquí abajo en la tierra, Dios se pondrá a hacer algo allá en el cielo. Las cosas del cielo se mueven desde la tierra. Si te pones en la tierra a hacer guerra espiritual, Dios también en el cielo te enviará ángeles, guerreros que acampen alrededor tuyo y te defiendan, porque está escrito: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero necesitas estar en la guerra. Necesitas estar en el cuarto de guerra, en el secreto, es donde está el secreto. Ahí es donde Dios te va a armar, ahí te va a dar un arsenal del cielo, en la guerra, en la oración, en el aposento, ahí a solas con el Señor. Dios te va a dar una armadura celestial para que derrotes ese gigante, para que empieces a derribar murallas, porque nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, yo también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios está diciéndote hoy: proclama guerra. Despierta a los valientes, empieza, soldado de Dios, despiértate en la madrugada, comienza a hacer guerra espiritual contra el enemigo, empieza a hacer la guerra, que Dios te está prometiendo la victoria, que Dios te dice que tienes una conquista por delante, que el Señor Dios Todopoderoso va a traerte un tiempo de poder, de gloria, de victoria. Por eso hay que arrebatarle al diablo por la fuerza lo que Él nos quitó, sea por las buenas o por las malas. Quítalo de las manos del enemigo, porque no vas solo. Dios está contigo. Es necesario que sepas que tu guerra no es contra carne y sangre, no es contra tu prójimo, es contra huestes de maldad en las regiones celestes, es contra potestades, contra todos los demonios, contra todos los espíritus que están en contra tuya. Despiértate, levántate, te dice el Señor. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él te va a iluminar, Él te va a revelar, Él te va a dar la estrategia de guerra. Pide sabiduría a Dios para que vayas a la guerra. Dice la palabra del Señor que con la sabiduría se hace la guerra. Pide al Espíritu Santo, pide la sabiduría para que vayas a la guerra, para que desalojes al enemigo, para que le quites todo lo que Él te ha quitado. Recuerda que Dios dice que Él vino para robar, para matar, para destruir. Y si Él vino para destruir, eso es que vino para hacerte la guerra. Y tú también estás aquí para hacerle la guerra al enemigo, porque el Señor dice claramente que Él es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escúchame bien,
lo que el Espíritu Santo me mandó hoy a decirte. No temas, cree solamente. Comienza a levantarte, a despertarte. Ve a la guerra, ve al cuarto, ve aquí al aposento. Ahí está el Señor esperándote, porque Él quiere armarte, quiere enseñarte, entrenarte, equiparte para la guerra. Hoy vengo con la unción de guerra, con la unción de conquista, con la unción del Espíritu Santo, para decirte: recibe ahí, recibe, 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 recibe la unción, recibe la guerra, guerra espiritual. Vas a cambiar de la oración a la guerra. Tócale, Señor, ahora, tócale con tu espíritu. Necesitas despertarte, activarte, avivarte, ir a la guerra. Espíritu de Dios, quiere guerreros valientes. No con ejército, no es en tus fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu, no es en tus fuerzas, no es con tus estrategias, es con mi espíritu. Rinde tu vida a Cristo, entrégale todo tu corazón al Espíritu Santo, obedécele a Él y Él alineará un ejército de ángeles guerreros del cielo acampando alrededor de ti. Quita esa zona de confort. Comienza a renunciar a toda pasividad, a toda conformidad. Comienza a quitar todo eso de ti. El Espíritu de Dios me revela para ti una palabra: no te conformes a este mundo. No te conformes a las circunstancias que estás viviendo. No convivas con eso que viene del diablo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para ti y es muy grande. Dios cumplirá un propósito en tu vida. Él te llamó para que conquistes. Él te llamó con un propósito grande. No te desanimes, levántate, comienza a pelear, comienza a sufrir esa violencia, comienza a sacudir las tinieblas. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, esto es, desde el tiempo antiguo hasta este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes, los violentos, los esforzados, los que están firmes y constantes, los que se paran en la brecha, los que tienen carácter, decisión, los que tienen realmente el poder y la autoridad de Cristo. Esos vienen delante del mismo diablo, lo encaran y le dicen: diablo, después de Dios, el que manda aquí soy yo. Suelta a mi esposa, suelta a mi esposo, suelta a mis hijos, suelta mis finanzas, suelta mi ministerio, suelta ahora, suelta, suelta, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Esos son los valientes, esos son los que ponen la palabra de Dios en práctica. Dios dice en su santa palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Si te paras delante del enemigo a desalojarlo, él huirá de vosotros. Él seguirá. No toleres el pecado, no duermas hasta tarde, levántate temprano, busca al Señor en la madrugada. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Él te quiere entregar un nuevo arsenal del cielo para que pelees, para que venzas, no seas vencido del mal. Vence con el bien el mal. Esto es, no seas vencido del diablo. Vence con Jesús a Satanás. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo.
y Él la va a deshacer con el poder del Espíritu Santo a través de ti. Pero Él no lo va a hacer todo. Él necesita un cuerpo. Él necesita donde reposar. El Espíritu Santo necesita soldados valientes de guerra que digan: heme aquí. Si quieres, envíame a mí. Y tú me dices: pastor, pero esta guerra es muy fuerte, pero no soporto más, pero estoy débil. Recuerda la promesa del Señor, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Dichoso el hombre o la mujer de Dios que tiene en el Señor sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Recuerda que las más grandes batallas Dios las ha puesto en las manos de sus mejores soldados. Si tienes una batalla grande, es porque eres un soldado fuerte. Si estás sufriendo un desierto grande, si crees que Satanás te está venciendo, déjame decirte: no morirás así. No muere el que pelea. El que pelea está vivo. Dios quiere que lances siempre los golpes, que empieces a pelear. Dios quiere que vayas a la guerra, que no te dejes vencer. El Señor quiere darte una unción de conquista. En el nombre de Jesús profetizo que a partir de hoy los cielos se abren con esta oración, con esta declaración, con esta predicación de guerra espiritual. Hoy, en el nombre de Jesús, decreto que tu peor tiempo va a ser tu mejor tiempo. Decreto en el nombre de Jesús que tu carga está en manos del Señor y que los cielos se abren de par en par, que a partir de este instante vas a ver el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando, subiendo tus oraciones y bajando tus bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recíbelo, recíbelo ahora, recíbelo por el poder de Cristo Jesús. Él me ha enviado esta hora para decirte: no temas, no temas. El miedo es una cárcel sin rejas. Tu principal enemigo, el que habita en tu mente, se llama el miedo. Ese es el espíritu del temor. Y Dios dice que ese espíritu del temor se vence con el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Nada de tener miedo. Solo a Dios nuestro Señor sea nuestro temor y nuestro miedo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Señor quiere restaurar todas tus cosas, que tengas un tiempo de renovación, de restitución. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Ya se cumplió el tiempo pasado. Dios te anuncia un tiempo de cambio, un tiempo de cosas nuevas, un tiempo diferente. Es un cambio, es un giro de 180 grados. Y el que está sentado en el trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Jesús, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que nuestro Rey Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para gloria de Dios Padre, te dice: yo hago nuevas todas las cosas. Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree solamente, créelo y verás la gloria del Señor. Dios está en este lugar. Siento su presencia, su gloria. Él te dice en esta hora: yo te mando que te esfuerces, seas valiente. Lo mismo que le habló a Josué, que había dicho Moisés, también a Caleb, y hoy te dice a ti y a mí: esfuérzate, sé valiente, levántate, proclama guerra. Venid todos hombres de guerra, dice el Señor. Nos está llamando a la guerra porque nos quiere dar una conquista, porque Él quiere que venzamos. Portad espadas de
de vuestros asadores y lanzas de vuestras voces. Diga al débil, fuerte soy. Yo le digo por el Espíritu Santo, diga al pobre, rico soy. Diga al enfermo, sano estoy. Diga al desempleado, trabajando estoy. Diga al necesitado, prosperado estoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú confieses con tu boca, eso te va a pasar. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Así que comienza a hablar palabras de vida, no de muerte, de bendición, no de maldición, de riqueza, no de pobreza, de luz, no de oscuridad, de victoria, no de derrota, porque en tu boca siempre hay. Pronuncia palabras de conquista, de guerra. En la oración hay que pasar a la ordenación espiritual. Comienza a ordenar a esos espíritus, a esos demonios, a esas huestes de maldad, a esas potestades en las regiones celestes. Suelta. Dilo con poder, dilo con autoridad, dilo en el nombre de Jesús, pero eso sí, creyendo. El que cree. Dijo a Marta cuando su hermano Lázaro estaba muerto: Marta, ¿no te he dicho que si crees veas la gloria de Dios? La palabra no te he dicho es ya te dije. Como te lo dije, no te lo vuelvo a repetir. Si crees verás la gloria de Dios. Marta tenía un hermano muerto. Yo no sé cuál es tu muerto hoy. Si es tu hogar, tu empleo, tus finanzas. Marta tenía un muerto llamado Lázaro. ¿Cuál es tu Lázaro hoy? ¿Qué necesitas que Dios resucite hoy? Yo no sé, pero lo que sí sé lo que Dios dice. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y al que cree, todo le es posible. Al que cree, no dice al que ora, no dice al que ayuna, no dice al que ofrenda, al que diezma, dice al que cree. Necesitas pedirle a Dios que aumente tu fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Fe, esa es la victoria que vence al mundo. Es la fe. Pide a Dios fe, pide a Dios que aumente tu fe. Los discípulos una vez iban con Jesús y le sorprendieron. Bueno, Dios no se sorprende con nada, Él nos sorprende con todo. Pero me imagino que Jesús se quedó admirado cuando los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Si eso era ellos que veían, que andaban con Él y físicamente lo tenían. Físicamente lo veían y dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto más usted y yo que lo tenemos, pero que no lo vemos y que a veces nos sentimos? A veces nos sentimos solos. Sentimos que Dios está, que todo nos abandonó, y es hora de decir: Señor, aumentame la fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Pide a Dios fe. Es necesario que tengas una medida de la fe en otro nivel. No te desconcentres, no te desubiques, no pidas otra cosa distinta a la fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe es un don del Espíritu Santo. La fe es una herramienta necesaria para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un arma poderosa para vencer al diablo. Fe. Apóstol Pablo habla
de tres cosas que no pueden faltar en nuestras vidas. Tres cosas que tienen que permanecer siempre en nosotros: fe, la esperanza y el amor. Estas tres, dice, actualmente argumenta, enfatiza, pero mayormente el amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es más que la fe, todo lo cree y aún más que la paciencia, porque todo lo soporta. Necesitas el amor a Dios, la pasión por Dios. Necesitas armarte de ese amor del Señor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Hijos, les dice el Señor, tengan fe, no teman, crean solamente, porque para el que cree todo le es posible. Y otra vez te digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver esta presencia. Si crees, si te despiertas, si te levantas, si eres un hombre de guerra, si no te dejas vencer por lo malo, si vences con el bien y el mal, si obedeces a Dios y a su palabra, entonces vas a ver la mano de Dios, porque su mano no se ha cortado para bendecirte, ni su oído para escucharte. Tú estás ahí en cama, en una clínica, en un hospital, en casa, deprimido o enfermo. Si estás viendo en tu oficina, quiero que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que sin ti no puedo, que separado de ti nada puedo hacer. Te pido perdón por mis pecados. Borra mi nombre del libro de la muerte e inscríbeme en letras de oro en el libro de la vida. Hazme digno de ti. Dame la vida eterna. Gracias por tu perdón. A partir de hoy quiero caminar contigo y seguirte hasta el final del camino, hasta que tú me recojas y yo permanezca contigo por todos los siglos y las edades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay una persona que me está mirando. Margarita se llama, su mujer de unos 42 años. Tiene en la mano algo, es una tarjeta de crédito. No aguantan las deudas. Margarita, pon en la pantalla tu tarjeta, pon tu billetera, algo que simbolice tus finanzas. Si tienes un billete por morir, pide a Dios que te saque de ese problema. Pero primero pide perdón, porque Dios no te puede sacar de las deudas, Margarita. Si tú no sacas primero de tu corazón las deudas, pide perdón a Dios, porque te metiste en deudas. Hoy, Señor, yo pido, Señor, por la vida de esta mujer, Margarita. Y está afligida, angustiada, no puede más. Te pido que una unción de tu presencia restaure sus finanzas, resucite sus sueños económicos. Ahora ser libre de la deuda. En el nombre de Jesús. Un varón se llamó Blanco, tiene 28 años. Es tremendo. Puede ver el espíritu. Has caído en pecado de adulterio. Usted dice, ven a si pide perdón. Usted dice, si cubres tu pecado no prosperarás, pero si lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Padre, yo te pido que restaure la vida, la familia de este hombre poblano. Perdónalo, Señor. Limpia, purifícalo. Yo te digo como Jesús le dijo al paralítico del Eterno. Escucha hablando. Es la voz de Dios hablando en tu corazón. Vete y no peques más. Te vengo. Padre, yo ruego por todas las personas que están
comando, Señor. Fuera ese cáncer, ese dolor de cabeza, esa gastritis, esa úlcera, ese dolor en los huesos. Ordeno a esa fibromialgia que se vaya en el nombre de Jesús. Osteoporosis se va fuera en el nombre de Jesús. Depresión se va fuera en el nombre de Jesús. Dolor en las articulaciones en los huesos te vas fuera en el nombre de Jesús. Alergia, rinitis, sinusitis, alergia que estás en los brazos, en las piernas, sal fuera en el nombre de Jesús. Alergia que ha llegado a la espalda, que ha llegado al pecho, al estómago, te vas fuera en el nombre de Jesús. Ordeno que esa migraña se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús. Sal ahora mismo, te reprendo, te hago espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Sean sanos con la sangre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por todos los que han sido salvos, sanos, libres, Señor, espiritual y materialmente. Declaro, Señor, un tiempo nuevo para ellos. Declaro, Señor, que tú traerás tiempos mejores, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.